Palabra viva. Y damos gracias al Señor una vez más por la honra, por la oportunidad que nos permite en esta noche, pues el instrumento para esta noche pues seré yo mismo y tengo la honra de compartir la palabra con ustedes. Dios les bendiga una vez más, mis hermanos. Saludamos a los hermanos que llegan y conectan en este espacio de la noche, del día, por todos los medios, la televisión, la radio, las redes. Para ustedes, nuestros hermanos, desde aquí, desde el centro del país, de Bonao, pues nosotros damos gracias a Dios por ustedes, porque usted tiene la sed, el hambre también de recibir la palabra en este día. Y desde aquí, desde el Centro Cristiano El Buen Samaritano, nosotros tributamos a Dios un aplauso en gratitud por cada uno de ustedes. Son bienvenidos a ser partícipes de la palabra de Dios. Bien, mis hermanos, vamos al libro de Romanos, capítulo 12, en el verso 2. Vamos a leer esa porción del verso. La carta, la epístola a los romanos del apóstol Pablo, dícese la carta más larga en contenido de la del apóstol. Y dice en el verso 12, si usted ha llegado conmigo, verso 12, si no, ahí está en la pantalla, pero bueno, siempre que vamos tras el versículo, porque siempre Dios tiene algo que mostrarnos. Dice la palabra de Dios, 12:2, no os conforméis a este siglo, sino transformaos por medio de la renovación de vuestro entendimiento, para que comprobéis cuál sea la buena voluntad de Dios, que es también agradable y que es perfecta. Esa es la versión de la Reina Valera, y dice la versión Dios habla hoy, dice: no imiten las conductas de las costumbres de este mundo, más bien dejen que Dios los transforme en personas nuevas. Al cambiarles la manera de pensar, oiga bien, que Dios nos transforme en personas nuevas al cambiarnos la manera de pensar. Entonces aprenderán a conocer, entonces es necesario que exista esa transformación en nosotros para que podamos llegar a conocer y mucho más a poder hacer la buena voluntad de Dios, que es también agradable y que es perfecta. Mis hermanos, este es el año de disponernos para hacer la voluntad de Dios. Son todos los años, pero ha querido el Señor a bien mostrarnos aquellos elementos que muchas veces nos impiden, pues que nosotros podamos y anhelemos y querramos andar en voluntad de Dios. Y también ha querido mostrarnos cuáles son aquellos elementos que nos ayudan también a que podamos andar en la voluntad de Dios. Y ha venido nuestro pastor pues ilustrándonos a través de los últimos mensajes. Y nos habla que entonces como voluntad, pues la voluntad de Dios, que ya vimos sus atributos en el libro de Romanos. Vimos que ella es buena, vimos que es agradable, vimos que es perfecta. ¿Quién no quisiera algo así? ¿Quién no quisiera algo así, andar en algo así, hacer algo así? Sin embargo, vemos que muchas veces hay impedimentos, hay obstáculos, y la razón la sabemos. Fíjense que el pecado entró a la humanidad, pero ha dejado secuelas, ha dejado un remanente del cual Dios no ha ido restaurando progresivamente. Sin embargo, fue vencido. Yo sé que cuando cantamos la canción, usted como que no sé si hace el ejercicio. Usted dice, ¿quién podrá, verdad, separarnos del amor de Dios? ¿Quién podrá apartarnos de Él? ¿Con qué arma podrán amedrentarnos a nosotros? Pero vemos entonces que en el día a día suceden cosas, que hay batallas espirituales. Sin embargo, fíjense que hasta ahí el Señor nos lleva a ejercitar la fe. Porque para entender y creer que Él realmente ha vencido al enemigo, hay que tener fe para creerlo. Tanto así que Él dice, no, el enemigo ya está vencido. Lo único que tú tienes que hacer, ¿qué es? Resistirlo. ¿Por qué? Porque a menudo somos tentados precisamente por la naturaleza
que fue viciada con ese malestar. Y es de la cual el Señor nos ha estado restaurando. Pero ¿cómo lo hace? Lo hace con la formación de la naturaleza espiritual. Y de eso queremos nosotros hablar un poquito en esta noche, bajo el entendido de que la voluntad, pues nos ha compartido el pastor, es la intención, el deseo, la gana, el gusto, el anhelo, tener ansia por algo. Y una que me ministra bastante es tener un corazón dispuesto para. Tener el corazón dispuesto para. Precisamente ahí es que se ejercita verdaderamente la voluntad, porque yo puedo saberlo y puedo entenderlo, pero hasta que no dispongo el corazón, tanto es así que si hay una máxima y que no tiene que ver con ningún nivel espiritual, que usted sea nuevo, que usted tenga muchos años en la fe, es que el Espíritu de Dios habla a nuestro espíritu, sin importar el nivel. Simplemente cuando tú dispones el corazón para querer agradar a Dios en algo, no se hace esperar al Señor, sin ver ningún nivel espiritual, ni cuántos años tienes militando en la fe. Porque Dios, hay quizás pocas cosas que agraden al Señor, como un corazón dispuesto precisamente para hacer su voluntad, que es donde Él se agrada. Entonces, quisiéramos ver en esta noche dos puntitos que se interponen a que podamos hacer la voluntad de Dios. Si sabemos que ella es muy buena, que es agradable, que es perfecta, que nos hace bien y que Dios se agrada entonces, y cuando Dios está agradado, no solamente es que Él es honrado y que cumplimos el propósito, sino que Él abre el cielo a nuestro favor. Hay dos cosas que siempre yo digo que se dan cuando agradamos y hacemos voluntad de Dios. Primero es que nosotros somos beneficiados porque Dios es bueno y Él quiere hacernos bien, pero la otra más grande es que se cumple el propósito de la creación, que es que su nombre es exaltado entre todas las naciones. Y Dios es agradado, y como es agradado, entonces se revierte en nosotros, en bendiciones, y nos hace bien. Entonces, si esa voluntad es buena, si es agradable y si es perfecta, sería bueno entonces quizá tratar de erradicar aquellos elementos que son impedimentos para mi vida, para que yo pueda ir en pos de hacer esa voluntad. Y vamos a hablar entonces del número 1, quizás la no claridad de nuestra naturaleza espiritual, y como número 2, llegar a un estado de apatía o pereza espiritual. Son dos elementos que se convierten en impedimento para que yo pueda hacer la voluntad de Dios. Y si yo fuera a poner un nombre a esto que vamos a reflexionar o compartir, estamos sobre la misma palabra que el pastor ha venido ilustrando sobre la voluntad de Dios y hacer voluntad de Dios, porque ella es buena, porque es agradable y porque es perfecta. Lo repito una y otra vez. Para hacer la voluntad de Dios hay que vencer la carne. ¿Pero cómo? Fortaleciendo lo espiritual. Y en vez de nosotros hacer una maestría en la naturaleza carnal, lo que tenemos es que aprender a fortalecer la espiritual. Y entonces, en ese sentido, número 1, quizás el no tener la claridad de nuestra naturaleza espiritual, pues se convierte de repente en un obstáculo para que no pueda yo entonces hacer la buena voluntad de Dios. Dios es espíritu, mis hermanos, eso es lo primero. Dios es un ser espiritual. Dice la palabra, nadie ha visto a Dios. Y de hecho, por eso es que de manera muy personal yo he llegado a la convicción de que al Dios que yo le sirvo y le creo, es el Dios que yo he podido ver a través de la palabra. Y ella se revela a través del mismo Espíritu. Pero si no, yo me pudiera estar haciendo una idea de Dios, como sabemos nosotros, la cantidad de pensamientos que pasan por esta mente humana que el mismo Dios nos ha dado. Pero pudiera yo entonces errar en mis pensamientos, en mi fabricación de esa idea. Pero imagínense usted los 8,000 millones de personas en el mundo, que de seguro todos tenemos, aunque sea un poquito de diferencia en esa idea. ¿Qué entonces nos hace venir a un punto común, a la unidad? La palabra de Dios. Y yo no creo que debamos tener una idea más allá de Dios de lo que Él te ha mostrado en su palabra. Porque, repito, ¿quién ha visto a Dios? Nadie lo ha visto. Ahora bien,
hemos tenido testimonio del obrar de Dios en nuestra vida. Y yo puedo decir, Dios sana porque me ha sanado. Dios contesta porque me ha respondido. Y muchas veces no responde porque no conviene. O sea, tenemos vivencias en Dios, pero todo ha sido guiado por la misma palabra de Dios. Aún cuando yo digo, y Jesucristo que oraba mucho, que iba al monte a orar, compartía con el pastor Luis, yo lo sé porque la palabra me lo dice. A lo mejor los apóstoles, los discípulos le vieron, pero yo no lo vi. Yo lo creo por fe porque la palabra me lo dice y veo que hay algo en el mundo espiritual que se detona cuando vamos a la oración, cuando vamos a la intercesión, recibimos el mensaje de Dios y eso nos conecta con el Señor. Aunque Él sabe todas las cosas, es necesario porque Él lo hacía para con el Padre. ¿Quién me mostró eso? La palabra de Dios. Entonces, Dios es espiritual y dice aquí en el libro de Juan, capítulo 4, verso 24, dice, confirmando esa declaración, dice Juan 4, 24, dice, Dios es espíritu y los que le adoran en espíritu y en verdad es necesario que le adoren. Conforme al Espíritu de Dios, entonces, es que podemos llegar a Dios, conocer a Dios y adorarle. Es decir, que Dios es espiritual y si queremos hacer la voluntad de aquel que es espiritual, entonces con toda probabilidad nosotros tenemos que buscar alguna forma de conectar con Él en el espíritu. No habrá otra forma de andar bien en las cosas de Dios, de hacer su voluntad, si no es en el espíritu, mis hermanos. No va a haber otra forma. Entonces, para vivir una vida cristiana que sea victoriosa, es necesario poder andar en el espíritu. Por eso el Señor ha puesto en nosotros, a través de ese nuevo nacimiento, una naturaleza espiritual. Ha renovado esa naturaleza. Y vamos a ver. Entonces, solamente guiado por el Espíritu, es decir, en andar en las cosas de Dios, es que yo voy a poder llegar a hacer esa voluntad. Y no solamente eso, poder testificar con mi vida que ciertamente esa voluntad ha sido buena para mí, que me agrada y que es perfecta. Porque yo puedo saber esos atributos, pero a veces como que no puedo evidenciarlo en mí. Y casi siempre es porque de seguro estoy tratando de oponerle a la voluntad de Dios lo que es la mía. Y al chocar, la mía, que normalmente tiene inclinaciones de la naturaleza carnal, de la humana, de la que fue viciada y que Dios ha ido removiendo, entonces en un momento dado no va a coincidir con la naturaleza espiritual que es la que Dios pone en nosotros. Entonces, por eso en esta noche nosotros le pedimos a Dios que nos dé la sabiduría de ayudar, llevarnos al punto de fortalecer cada vez más esa naturaleza espiritual, que es la que Él quiere que crezca en nosotros, porque como Él es espíritu, solamente andando en el espíritu es que podemos hacer su voluntad. Amén. Miren, dice aquí, hablando de la nueva naturaleza, que un señor llamado Nicodemo visitó a Jesús. Vamos al libro de Juan, capítulo 3, y dice en el verso 1, vamos a leer los primeros versos. Dice que un principal, un miembro del Sanedrín, es decir, un hombre que era erudito, intérprete de la ley, que pertenecía a un grupo de los que hacían juicio y que aplicaban la ley, y antes el requisito era tal que no solamente los judíos se la sabían, pero pertenecer a ese grupo exclusivo, principal, de importancia, significaba que no estábamos hablando de cualquiera, era un hombre entendido de cuál era precisamente la buena voluntad de Dios expresada a través de la ley, de la Torá que existía en ese tiempo. Y dice aquí la palabra en el Juan capítulo 3, había un hombre de los fariseos que se llamaba Nicodemo, un principal entre los judíos. Vino a Jesús de noche y le dijo, Rabí, sabemos que has venido de Dios como maestro, porque nadie puede hacer estas señales que tú haces si no está Dios con él. Este hombre ya estaba interpretando.
ya se le había abierto algo de revelación, pero había algo superior. Entonces, dice, respondió Jesús y le dijo, de cierto te digo, que el que no naciere de nuevo no puede ver el reino de Dios. No puede ver el reino de Dios. No puede hacer voluntad de Dios. Porque en el reino, ¿qué se hace? La voluntad del rey, que ya sabemos sus atributos. Pero el que no naciere de nuevo no puede ver, no puede hacer esa voluntad. Es decir, que nos es necesario nacer de nuevo, dice el Señor aquí, a través de esta conversación con Nicodemo, este entendido e intérprete de la ley. Pero esto sería revelado por gracia. Y ahí una de las cosas que veíamos entre la ley y la gracia, ese es el detalle, que si la gracia no se revela, pues no va a haber forma. Pero tenemos al Espíritu Santo y cuando hay un corazón dispuesto, Dios no se hace esperar y Él se revela y en abundancia. Nicodemo le dijo, ¿cómo puede un hombre nacer siendo viejo? O sea, no pudo tener la revelación hasta este punto. ¿Puede acaso entrar por segunda vez al vientre de su madre y nacer? Respondió Jesús, de cierto te digo, que el que no naciere de agua y del Espíritu no puede entrar al reino de Dios. Lo que es nacido de la carne, carne es, y lo que es nacido del Espíritu, entonces Espíritu es. Por eso es que será necesario andar en el Espíritu, en las cosas espirituales, en las cosas que tienen que ver con Dios, en los negocios del Padre, como decía Jesús desde niño, que lo andaba buscando, que se había perdido, y se le perdió la noche entera, no lo encontraron. Y al tercer día apareció el muchacho. Y cuando estaba él allá, ¿verdad?, hablando con todos los sabios precisamente, muchacho, te andábamos buscando, te perdiste. Le dije, no, yo estoy aquí en mi casa porque en los negocios de mi padre me es necesario estar. ¿Por qué? Porque él vino con una misión de hacer la voluntad del Padre. Y él sabía que de manera contraria no habría forma. Entonces, mis hermanos, ¿cuál es la naturaleza que ha sido realmente regenerada en nosotros? Cuando le dice ahí que hay que nacer de nuevo, que hay una naturaleza que debe nacer de nuevo. ¿Cuál es la que ha sido regenerada? ¿Será la carnal o será la espiritual? Esa sería una pregunta que me hubiese gustado que levantáramos las manos, pero no tenemos el escenario. Vamos a ver vamos a ir por la palabra y por la etimología. Por ejemplo, ¿qué significa regenerar algo? Creo que el pastor definió eso, yo lo anoté una vez, y el pastor Francis también lo definió una vez en uno de sus mensajes. Y dice, regenerar algo es poner una cosa deteriorada o gastada en buen estado. Eso es regenerarlo. Abandonar hábitos o conductas que se consideran perjudiciales. Entonces, ¿acaso cuál fue la naturaleza que perdimos realmente? ¿Fue la naturaleza espiritual la que perdimos? La naturaleza que hay que regenerar. Y por eso entonces decimos, la naturaleza carnal, la que a veces tiene la inclinación de nosotros como hombres, porque no es que estamos locos, es que hemos nacido y nos hemos encontrado con una incidencia en nuestras vidas que no podemos negar. Ahora que nos hemos encontrado ya con la solución para que ella no sea la que nos dirija, la que nos domine, y entonces podamos hacer la voluntad de Dios. Pero es innegable mire, usted puede ir a Génesis 3 y leer el pecado y entender que sí, que fue una historia o que no, pero la realidad de la vida es innegable, mis hermanos. Yo digo que es increíble la cantidad de dinero que se invierte en el mundo en lo que es el aspecto seguridad, tanto seguridad física como el área que nos compete, seguridad informática de la información. Señora, la empresa invierte en millones, los bancos ni se diga, pero usted recibe un mensaje todos los días. El sábado me querían hacer caer en una estratagema de esa. Alguien hackea un WhatsApp, ya tiene todos los contactos, ve la trazabilidad de las conversaciones y mientras más familias son los que caen siempre de la persona que fue hackeada. Pero ya a uno ha escuchado
Y a veces, como que el que hace la maldad deja rastros a veces visibles. Porque después que yo pensaba que era verdad, que era la persona, me dice, tú puedes hacer una transferencia por una de estas agencias de envío. Digo yo, pero eso es como fácil, porque ¿es de dinero o es un paquete físico? Es de dinero, pero no se hizo esperar. Y me dijo, ¿tú me puedes depositar 33,000? Oye, si dice 5, quizás como que era fácil, pero hago así, digo yo, dinero, ya yo sé. Llamo a la persona, había sido hackeado el contacto de la data, pero el teléfono estaba bien. Y lo tomo, muchacho, eso me han llamado muchísima gente, incluso un tío mío de Canadá iba a caer en eso. Ten cuidado. Y agarro y le pongo una nota de voz. Mira, hazme un favor, ponme una nota de voz porque para ver cómo te ayudo a entender tu necesidad. A ver si tú tienes una emergencia. Me dice, me escribe, sí, es una emergencia, no puedo ni hablar. Entonces, ustedes saben que el WhatsApp, y esto es bueno que lo sepan, tiene una opción donde le da report and block. Y eso llega a la gente de WhatsApp y bloquean ese contacto para ese servicio. Entonces usted lo reporta y lo bloquea de que usted ve algo extraño. Pero el WhatsApp, los bancos, todo el mundo invierte millones. ¿Y de quién es que nos protegemos, mis hermanos? Usted compra una casa y tiene que ponerle una verja, unas cámaras, unas alarmas. Si tiene unos pesitos, contrata un servicio de seguridad. Lo pone por internet, la verja que parece una fortaleza. Oiga, todo eso para protegerse, pero ¿de quién? De mi hermano yo me estoy protegiendo. O sea, es imposible usted ver que tiene que haber algo que entró a la humanidad que causa un efecto. Porque es increíble, e incluso hasta del vecino, si usted se descuida, si esa casa se ve abandonada, porque uno se da argumentos para decir, pero antes que eso se pierda, eso lo dejaron botado, pues eso no es suyo. Antes le enseñaban a usted que eso no es suyo y que usted no le ponía la mano al ajeno. Lo más difícil era encontrarse dinero y usted dice que lo devolver. Ahora ese principio no falla. Usted no puede aparecer con nada porque eso no era suyo. No hay argumento que penetre ahí de que no, que eso se va a dañar, que eso yo lo vi tirar. Mis hermanos, les resumo que se invierten millones en el mundo de seguridad. ¿Para qué? Para protegerme de mi hermano que me quiere hacer daño, que me quiere robar, mi prójimo. Es innegable que algo pasó en la humanidad que dañó el corazón del ser humano. Podemos llamarle como sea, en psicología, en toda la ciencia posible, pero hubo algo. Entonces la incidencia del pecado en la humanidad es innegable. Usted puede que no lo crea, pero no lo puede negar, la consecuencia. Porque no hay otra forma de explicarlo. Entonces, fíjese aquí, regenerar es poner una cosa que estaba deteriorada al estado natural. Cuando Dios creó al hombre, le puso su naturaleza espiritual. A imagen y semejanza de Dios lo creó. Cuando vino el pecado, la naturaleza se dañó y comenzó a ser carnal, orientada a lo que no es de Dios, dada al pecado. ¿Qué pasa? Que cuando nosotros nacimos, ya después de Adán, entramos directo en la naturaleza pecaminosa, ¿verdad? Y usted ve un niño, como lo ha ilustrado el pastor Fernández a veces, que usted dice, usted no cree en el pecado, pero un niño que no tiene conocimiento, que todavía opera en la inocencia, usted ve que si están jugando y dice, este juguete es mío, y se lo rebata al otro, y le da una mordida, también hace acto de amor, porque tiene la imagen de Dios y la semejanza de Dios, pero tiene la incidencia. Entonces, esa es una muestra, una respuesta más por la que nosotros sabemos que tenemos que arrepentirnos y convertirnos, por más buena gente que usted crea que sea. Hay algo que pasó a usted sin usted hacer nada. Eso es como que usted no tuvo la culpa de elegir a su papá o la bendición de elegirlo. Porque si le hubiesen dado la oportunidad, usted elige seguro uno que tuviera dinero, que tuviera tal cosa. Pero usted ni decidió ser el primogénito si lo fue, ni decidió que iban a ser de esa familia. Propósito de Dios a través de ella. Entonces, mis hermanos, la naturaleza que nosotros perdimos fue la espiritual. La que hay que regenerar es esa. ¿Cómo se regenera? Precisamente
con las cosas espirituales, con las cosas que tienen que ver con Dios, con todo aquello que me acerca al Padre. Y con ello yo estaré cada vez más habilitándome para hacer la voluntad de Dios, que va a ser para mí agradable, que va a ser buena y ella es perfecta. Miren lo que dice el pastor Fernández del Manual de la Vida en el Espíritu, esta declaración. Hay quienes pretenden llevar una vida espiritual en la carne, por lo que la vida cristiana se le hace vana y dura. Ese es el detalle. No es posible poder avanzar en la vida de la fe, en los caminos del Señor, pretendiendo seguir ejercitando la vida carnal o dada hacia lo humano. No quiero decir que nos vamos a erradicar de esta naturaleza, porque aún Jesús dijo, yo no te pido que los saques del mundo. Dentro del mundo ellos se van a ir regenerando. Tienen una promesa de que ya el pecado fue vencido y que lo único que tienen que hacer cuando esa naturaleza carnal o inclinada a lo que no es de Dios le apele hacia allá es resistirlo. Y entonces yo podré elegir por Dios. Pero ¿cómo lo hacemos? Si vamos, se ha explicado muchísimas veces aquí, fortaleciendo la naturaleza espiritual. ¿Y cómo se fortalece? No es un mito, no es una historia, no es una leyenda, es practicando las cosas espirituales. Ahora mismo, ¿en qué estamos? Estamos siendo edificados. ¿En cuál naturaleza? En el espíritu, en la espiritual, porque ella es la que nos acerca a Dios, nos da a conocer a Dios, nos dice que Él es espiritual, nos lleva a poder ver cómo podemos hacer su voluntad. Y si yo soy interesado, me ha dicho que ella es buena para mí, pero ella exaltará el nombre del Señor. Entonces, importante, dice, en nuestra naturaleza espiritual es que los creyentes somos consolados, somos alimentados y somos edificados. O sea, es en la naturaleza espiritual que nosotros recibimos el consuelo. No es en la otra. Es en la espiritual que nosotros podemos ser edificados. Que podemos, esa es la que se alimenta. Entonces, para conseguir la paz, para conseguir el descanso, precisamente lo que hay que hacer es fortalecer la naturaleza espiritual. Es cierto que hay una parte física. Oiga, si yo llevo 5 kilómetros caminado y estoy jadeante y necesito beber agua y pararme y detenerme, físicamente necesito un descanso. Pero el descanso, hablando en el lenguaje espiritual, aquel que va a traer la paz a mi vida y la que me va a permitir en una vida que pueda evidenciar las manifestaciones del fruto y yo represente a Dios, va a ser solamente posible ese descanso en la naturaleza espiritual. Mire, cuando buscamos descanso en las actividades, es verdad que podemos descansar física y mentalmente. Podemos. De hecho, es bueno, como uno dice, hacer un escape, botar el golpe. Pastor Carlos, vamos a jugar tenis. Estábamos jugando tenis ayer y es verdad, uno se siente que renueva la fuerza, elimina toxinas, te sientes mejor, duerme mejor y hay un descanso físico. Que de paso, si tú no estás enfermo, tienes más paz también. Ahora, si usted se fue con algo que le atormenta en su mente y en su corazón, que la deuda, que una situación, que preocupado por el futuro, que pensando en lo que pasó ayer, que pensando en lo que está ahora, y el pastor ha dicho, depresión, exceso de pasado, estrés, demasiado ocupado ahora en el presente, y ansiedad, pensando en lo que ni siquiera ha de venir. Una cosa es ser planificado y organizado, pero otra cosa es que usted vive nada más pensando como el hombre del gato, ¿verdad? Que le trayó el gato, porque ¿cómo hace su gato? Algunos como no saben el cuento. El señor se quedó en el camino, su carro se le ponchó una goma, necesitaba algo para un gato y pensó que en una casa que se veía allá a lo lejos había alguien que tenía uno. Pero él iba todo el camino pensando, ¿y si ese señor me dice que no? Mira, si ese señor me hace pasar una vergüenza, si me hiere mi orgullo propio. Y así fue, entrando en ansiedad antes de que la cosa pasara. De manera que cuando el hombre llegó allá y abrió la puerta y dijo buenos días, el hombre lo que le dijo fue, cómase su bendito gato. ¿Usted sabe lo que es eso? Así entonces vivimos, pero
Realmente dice, oiga dónde está el descanso. Mateo 11, capítulo 28, dice, Mateo 11, en el verso 28, dice, venid a mí todos los que estáis trabajados y cargados, y yo os haré descansar. Llevad mi yugo sobre vosotros, o sea, aprended de mí que soy manso y humilde de corazón, y hallaréis descanso para vuestras almas, porque mi yugo es fácil y ligera mi carga. ¿Cuántas veces nosotros hemos escuchado la expresión, esta vida no es fácil, hermano, poder agradar a Dios, esto es difícil? No vamos a decir que es algo que usted es un straightforward, que usted da un paso y da otro y ya, y llegó. No, tiene que disponer el corazón. Y como nosotros decimos en un buen lenguaje, a veces amerita pagar el precio. Pero ¿cuál es el precio? ¿Qué es lo que es pesado? ¿Qué es lo que nos hiere? Cuando afloran precisamente los deseos e inclinaciones. Deseo, dijimos, gana, es lo mismo que voluntad, de querer hacer lo que tiene la naturaleza vieja, que nos lleva a querer hacer cosas que no son las que nos acercan a Dios y que por ende no son de su agrado. Por eso, cuando el Señor dice, llevad mi yugo sobre vosotros, o sea, es venciéndonos a nosotros mismos, venciendo nuestra naturaleza carnal. Por eso decía el mensaje del compartir de esta reflexión esta noche. Para hacer la voluntad de Dios es necesario vencer la naturaleza carnal, pero no ocupándonos de ella, sino ocupándonos de fortalecer la espiritual. Porque llegamos y nos hemos visto inmersos en medio de esto que nos asedia, como decía el apóstol Pablo, miserable de mí, si no hubiese sido por Jesucristo, ¿y cómo salgo yo de esto? Si a veces cuando quiero hacer lo bueno no puedo. Entonces, dice aquí en Juan 14, verso 16, yo lo voy a leer, y yo rogaré al Padre y os dará otro consolador para que esté con vosotros para siempre. ¿Quién es? El Espíritu de verdad, el cual el mundo no puede recibir porque no lo ve ni le conoce, pero vosotros le conocéis porque mora con vosotros y estará en vosotros. Mas el consolador, decimos que el consuelo solamente puede ser encontrado en la naturaleza espiritual. Y Dios es espiritual y a través del Espíritu Santo podemos acercarnos a Él. Le conocemos, obtenemos su revelación y fíjense que en Él encontramos consuelo. Y así mismo se le llama al Espíritu Santo, el Consolador, el Espíritu Santo, a quien el Padre enviará en mi nombre. Él os enseñará todas las cosas y recordará todo lo que os he dicho. Es decir, mis hermanos, que donde nosotros podemos, a veces, una gente está en dificultad, una gente llora y uno le da consuelo, le lleva un bálsamo. Pero ¿sabe dónde es que somos consolados? Es en la naturaleza espiritual. Porque hasta así se le llama al Espíritu Santo de Dios, el Consolador. ¿Y usted cree que el Consolador, el Espíritu Santo, no trabaja ahí con las cosas meramente espirituales? De hecho, es una consecuencia de que al usted ir fortaleciendo lo espiritual, va debilitando lo carnal, no se ha ocupado de ella. Por eso, a mí me sorprendió sobremanera cuando yo llegué a esta casa, que yo veo que dice, no, yo no lo voy a prohibir, si usted fuma, usted entra para la iglesia. Quizás no fumando porque ya eso es parte de la educación, que molesta el humo a los demás. Pero no le decimos que deje el cigarro. Ahora, si nos pregunta, le decimos que eso le hace daño a la salud. No le decimos que se aparte si tiene todavía problemas con la bebida y se emborracha y también cosas en la calle, indecorosas, no agradables a Dios. No es que lo motivamos a ello, pero que sabemos que cuando el Espíritu Santo comience a trabajar en esa nueva naturaleza que al convertirnos, al venir y darle aceptación a Dios a nuestras vidas, nace esa naturaleza. Y entonces comenzamos ahí a fortalecerla en la oración, en la palabra, viniendo al culto, los miércoles, los domingos, en el matutino, conectándome. ¿Cuántos años? Bueno, yo llevo 23, pero yo no entiendo que llevo nada porque Dios dijo, haced esto hasta que yo venga. Fue así que Él dijo. Yo no entiendo que he quedado mucha. Él dijo hasta que yo venga.
y en vestiduras blancas. Lo esperaré sin mancha. O sea, el Señor, si hay una palabra, yo digo, que define qué estamos nosotros haciendo ahora en el aquí. Ya Dios nos salvó, nos dio su salvación por haber aceptado al Señor Jesucristo. Ahora, ¿qué hacemos aquí? Dice el pastor, estamos cumpliendo un propósito de Dios, porque si no, nos hubiese salvado, nos lleva para el cielo y nos glorifica ya directo. Pero, ¿cómo podemos resumir todo lo que está pasando en nuestra vida? Yo diría que se llama santificación. A pesar de que nosotros hacemos obra y participamos en la obra y hacemos muchísimas cosas y estamos nutriéndonos, yo no creo que haya algo que agrade más el corazón de Dios que un cristiano, que un hijo de Él, que dispone su corazón para cada vez ser más santo delante de Dios. ¿Y qué es? Cada vez andar más en integridad, de manera tal que procura siempre agradar a Dios, hasta en los mínimos detalles. No lo va a lograr del todo en esta tierra, porque la glorificación está supeditada para el encuentro con Jesús. Pero Él dice que hasta que Él venga hagamos esas cosas. Y mientras tanto nos ha dado el privilegio de que nosotros, poner en nosotros una nueva naturaleza, que es la que nos va a permitir, al ejercitarla, hacer voluntad de Dios. Fíjense una cosa, el que no nace de nuevo, decía el pastor el otro día, yo también lo escuché una vez más, muere 2 veces. El que no ha nacido de nuevo, muere 2 veces. Muere en la muerte terrenal y cuando después del juicio, como dice la palabra de Dios, en la muerte eterna. Pero el que ha nacido de nuevo solamente muere una vez. Y cuidado si no muere, porque si son de los privilegiados que se han arrebatado por el Señor, no experimentó la muerte. ¿Y cuáles son los que va a arrebatar? Dice su palabra. Aquellos que reconocieron al Señor, y eso es lo que habilita para que una nueva naturaleza comience a formar parte de ti. Y esa es la espiritual. Regenerando no es que ha pasado nada nuevo para Dios, es regenerando aquella que Él le entregó a Adán, volviéndola a su estado natural. ¿Cómo lo hace? Con el proceso que Él está cada día con nosotros. Por eso queda de nosotros entonces disponer ese corazón para que no entremos en el segundo elemento que le voy a resumir brevemente, que es llegar entonces. Ese ejercicio diario es lo que nos pone fuerte, es como el gimnasio espiritual para esa naturaleza. Es la que ya al estar fuerte la hace vencer a la otra, porque es una batalla constante la que tenemos en medio de nosotros, de que uno quiere hacer cosas que ya sabe por la palabra que no es agradable delante de Dios, pero no tengo las fuerzas todavía suficientes para decirle que no. Solamente será posible cuando esta naturaleza, esta nueva naturaleza que Dios ha puesto en mí se siga fortaleciendo y pueda dominar sobre las otras, tenga el dominio propio, porque es un fruto del Espíritu. Fíjense que los frutos no son míos, son del Espíritu. Cuando el Espíritu entra a mi vida y comienza a dirigirme, cuando llega ese nuevo nacimiento. ¿Y cómo llega? Por haber aceptado al Señor Jesús. No es difícil, es hasta lógico el proceso. Una cosa no se da sin la otra. Entonces comienzan a haber manifestaciones en mí, pero el fruto del Espíritu. Y entonces hay un gozo, paciencia, paz, benignidad, bondad, mansedumbre, un acto de fe, el dominio propio, la templanza, el amor. Pero ¿cómo sale? Porque el Espíritu Santo está en mí. Por eso, porque vivimos en esta naturaleza, es un pleito. Y si hay un detonante que me llega a ir a un nivel superior en la naturaleza humana, usted ve entonces que cuando me pasa algo en la calle, yo arremeto con ese hermano y no le representé a Dios. Porque ¿qué es actuar en mansedumbre? Aprended de mí que soy manso y humilde. Mansedumbre es que usted tiene todos, como que usted lo chocaron y le dieron hasta por atrás en la calle. Mire, usted sabiendo que tiene la razón, usted se levanta de ese carro y usted quiere ejercitar todo su arsenal de palabras para decírsela, porque usted tiene la razón y él sabe que cometió el error. Pero ¿qué sería mansedumbre? Que aún yo sabiendo que tengo argumentos para atentar con el hermano, le dé un ejemplo que él se quede sorprendido. Y por eso le dirá,
¿y será que usted es cristiano? Porque mire, le dicen, solamente alguien que es cristiano, que tiene el Espíritu Santo adentro, puede manifestar un fruto así. ¿Por qué? Porque el fruto del Espíritu. Cuando reaccionamos de manera contraria, ¿qué pasó? Que no fue en el Espíritu. El Espíritu está ahí y te da la mano, pero decidimos, no, yo me voy a dar el gusto de decirle 3 cosas, porque mi orgullo está herido. Entonces, es un trade-off, como dicen los gringos. Decido una cosa por otra. Entonces, la pereza espiritual, que es el otro punto que se puede convertir en impedimento, mis hermanos, dice el libro de Hebreos en el capítulo 5 y verso 11, dice, acerca de esto tenemos mucho que decir y difícil de explicar, por cuanto os habéis hecho tardos para oír. Dice la otra versión, tenemos mucho que decir sobre este asunto, pero es difícil explicarlo porque ustedes son lentos para entender. Oiga lo que dice esa versión. Y la otra dice, nos gustaría decir mucho más sobre este tema, pero es difícil de explicar, sobre todo porque ustedes son torpes espiritualmente y tal parece que no escuchan. Oiga eso. ¿Qué pasa con la pereza espiritual, mis hermanos? No es que él estaba diciendo que ellos eran brutos y que ellos no tenían capacidad para entender, que ellos no tenían la capacidad mental. Más bien tenía que ver con lo que decimos, con disposición del corazón para hacer la voluntad de Dios. Y entramos en una pereza espiritual. Y en una pereza tú eres preso, tú no tienes ánimo para nada. Tú estás sujeto a lo que diga la otra naturaleza, se está fortaleciendo más incluso. Ese es un estado muy peligroso porque te paraliza. Y entonces ahí sí es verdad que no vamos a poder hacer voluntad de Dios. Si nosotros en el proceso de crecimiento espiritual, de formación, del día a día, vemos que nos resulta difícil, no porque la carga de Cristo es gravosa, sino porque la de nosotros, la mochila, es pesada. Y vencer es vencernos a nosotros mismos. ¿Cuál es el mayor oponente que nosotros tenemos? También se ha oído mucho de este púlpito. Soy yo mismo. ¿Cuál es tu mayor predicador durante el día? No hay nadie que te hable a ti más que tú mismo. Por eso tú tienes que siempre estar pensando de qué yo me alimento y qué mensaje yo me estoy predicando. Todos los días tú te predicas un mensaje. Y la fuente que tú eliges, ese va a ser tu mensaje. Y va a fortalecer a una naturaleza o va a fortalecer a la otra. Entonces, mis hermanos, ellos lo que tenían era pereza, vagancia, negligencia, hablando espiritualmente. ¿Saben lo que define aquí como lo que es la pereza? Un descuidado, un flojo para lo que tiene que ejecutar, dice el diccionario. Hay un tipo de resistencia espiritual. No es que no tiene ánimo, no es que no tiene fuerza. De hecho, el ejemplo es malo porque es como tan deshonroso. Usted coge y se pone a leer un texto, algo edificante, la Biblia en sí. Oye, y se queda dormido fácilmente. Pero dígale a alguien para que haga el ejercicio, que lo despierte y que le ponga un capítulo donde quedó la serie que usted estaba viendo. Es impresionante cómo una naturaleza siempre está presta y fuerte y viva y la otra débil. Oiga, eso no hay que ir y que si yo creo, que si no creo, eso es vivencia y eso no tiene otra explicación. Porque usted puede decir, pero que está cansado del trabajo. Y para la otra no. Y se tira la película. O cojamos a ver el juego de béisbol, que no es pecaminoso. Y hay que saber esto, mis hermanos. Hay que saber que hay cosas que no son pecaminosas, pero tenemos que estar claros que usted no está creciendo espiritualmente. O sea, entonces, ¿qué vamos a hacer, pastor? ¿Vamos a dejar de ir a un play a ver un juego que es sano? Sí. Dios tiene diferentes formas. A lo mejor en el camino había alguien que vio que nosotros oramos cada vez que tomamos la autopista y se cumplió el propósito. Por poner un caso. Pero no podemos decir que en ese momento que estamos voceando y aplaudiendo las águilas, que no es pecado, di que nos estamos fortaleciendo espiritualmente. Vamos a ser sinceros. Si a las águilas, me voy a liceísta. Oye, señores, muchos de nosotros comenzamos a seguir a Cristo, pero llega un momento dado, mis hermanos, que nos estancamos en nuestro crecimiento espiritual. Oiga esto. Es decir, paramos y comenzamos a estancarnos. Eso es peligroso.
Por lo tanto, si fue porque usted pensaba estar firme, la palabra dice que mire que no caiga. Si era porque usted pensaba que ya estaba santo, dice la palabra que se santifique más. No hay razón para parar. De hecho, es peligroso. Y mire lo que pasa. Comenzamos a prestar poca atención a la enseñanza. Esto es bueno para que uno se esté chequeando. Siempre hay algo que aprender, no me diga que usted se lo sabe. Miren, nosotros hemos tenido una experiencia que yo no quiero ni contarla porque creo que se la comenté a la comadre y hermana Ruth y a Enrique, que mi esposa Iba y yo estamos viendo la serie de David el Rey. Fue grabada hace 3 años en un corte brasileño. Y dice que es textualmente basada en 1 y 2 de Samuel. Tremenda la película. Pero Dios sabe su cosa porque me ha creado un desafío y un challenge. Estoy conmigo mismo incómodo, porque comienzo a ver la película y muchísimos elementos. Yo le digo, negra, sí, eso está. Y ella me dice, ¿y eso, negro? Eso está en la Biblia, porque hay que saber algo y hay que saber separar. De hecho, estamos dentro del Ministerio de Integración Familiar, más es que en el Ministerio de Integración Familiar tienen que integrarse todo. Estamos trabajando, Felipe, los jóvenes, haciendo una especie de casting para los jóvenes y vamos a tratar de ilustrar muchas escenas bíblicas aquí. Yo se quiere ir un paso más allá y quiere grabarlo de verdad en 4K, pero vamos a comenzar haciéndolo aquí, como quedó maravillosamente el de fin de año. Y ya tenemos unos cuantos en Q, pero hay cosas que hay que ilustrarlas. Por ejemplo, si dice, y el ángel visitó a la esposa de Manoa para anunciarle que iba a tener a Sansón. Esa esposa estaba haciendo algo. O cocinando, o lavando, o fregando, o sentada, pero la Biblia no dice qué estaba haciendo. Tenemos que ponerle algo, ¿sí o no? Ahora, no podemos sacar de contexto la enseñanza. En ese sentido, la gente ha estado muy reacia a ver películas, porque, oiga esto, mi hermano, porque cree que sabe la Biblia. Y comienza a preguntarme, negro, y yo le dije, pastor, muchísimas cosas. No, pero yo no he visto eso, ni esto tampoco. Siervo, literal está en la Biblia todo eso. Pero no dije que ilustrar, literal, sí, primero fue así, después yo esto. Y yo digo, oiga, Dios me está mandando a leer la Biblia. Porque caemos en 2 errores. Uno, que usted repite cosas por no haberla leído, que nunca la dijo la Biblia. Y otra, deja de decir, dice cosas que sí la dice la Biblia. Y caemos y erramos de los lados. La idea es que me ha creado ese desafío porque yo vi muchísimos elementos. Oiga, que yo dije que no. Siervos literales que están ahí. No dije que ilustrado, no. Pero muchos, eso es lo que me sorprende, que no era uno, eran muchos. Entonces, mis hermanos, caemos en una pereza espiritual que nos estanca por diversas razones. Somos indiferentes al servicio, esa es una manifestación. Comenzamos a prestar poca atención a la enseñanza. Delegamos por demás. Yo me he dado cuenta a veces y compartía con unos hermanos con los cuales tengo confianza que nos hablamos y le digo, mira, ¿tú sabes por qué Dios no ha levantado hombre alrededor tuyo? Porque tú comienzas a delegar todo entonces de una vez. Tienes que dejarlo ahí, porque si no, ya levantó 3 que pueden servir, que es lo ideal. Debemos propugnar por la continuidad del ministerio, que si alguien está enfermo no se pare el ministerio, que la persona puede estar cansada, que es bueno que no siempre esté José vaya allá en el frente porque se va a pedir los mensajes, si siempre que va a estar cuidando los vehículos allá afuera. Tiene que haber una rotación, tiene que venir a adorar aquí con nosotros, aquí adelante. No puede estar y que todo el tiempo, al menos yo no lo consigo así. Eso tiene que haber una rotación, porque es una verdad que por más obra que usted tiene, se va a olvidar del Señor de la obra. Y va a entrar en una pereza espiritual, lo que provoca, mire, en la vida del cristiano, y dice la palabra, nos invita la palabra, dice, a crecer siempre, siempre mantenernos creciendo. Cuando usted va caminando y se detiene, usted no se detiene ahí por mucho tiempo. Si usted vuelve al año o a los 2, usted dice que no va a arrancar ahí mismo. Usted comienza a retroceder. En la vida cristiana es así. No hay opción en la vida cristiana, usted tiene que seguir avanzando. Si se detuvo, se estanca y después del estancamiento, ¿qué viene? No dije que yo iba, imagínese una línea de 10 y me detuve en el 5. Y usted dice, ok, a los 2 años yo vuelvo. Usted no va a volver al 5. Usted probablemente esté en el 2, en el 1 y cuidado si está en la línea negativa, que ya no le atraen las cosas de Dios. ¿Por qué?
porque entró en una pereza espiritual y ya no quiere orar, y ya no quiere venir al culto, y ya no quiere servirle a Dios, por razones que quizá usted entendía que estaba fuerte. Entonces, mis hermanos, debemos estar constantemente creciendo todo el tiempo. Y la forma, dice Jesús, que es pegado a Él, adherido a Él en Juan 15. Permaneced en mí y yo en vosotros, porque separados de mí nada podemos hacer. Entonces, en esta noche, mis hermanos, ¿qué hemos compartido en esta dimensión de hacer voluntad de Dios? Que para hacer la voluntad de Dios, una de las cosas que hay que hacer es vencer la carne. Y que hay elementos que se oponen, que tienen que ver con la carne, ¿como cuáles dijimos? Está la pereza espiritual y no tener una claridad de que en mí ha sido puesta una naturaleza espiritual en el nuevo nacimiento, que es la que se está regenerando y es la que yo debo alimentar y debe crecer para que entonces sea notorio en nosotros que podemos hacer la voluntad de Dios. Y ella es para mí buena, agradable y perfecta. Amén. Denle un aplauso al Señor. Damos gracias al Señor. Vamos a pedir Centro Cristiano El Buen Samaritano. Síguenos por radio, televisión y a través de las redes sociales. Palabra Viva. Este programa es producido y difundido gracias a la ayuda y ofrenda de hermanos y relacionados al Centro Cristiano El Buen Samaritano. Hasta la próxima entrega con más de Palabra Viva.